Expuesto. La inesperada revelación de mi nuera sobre su familia en nuestra casa extraordinaria. La mesa estaba dispuesta con todo el cariño que Miguel había cultivado a lo largo de los años. Las enchiladas, un plato que siempre traía ecos de risas y buenos momentos, emanaban un aroma nostálgico. Sin embargo, la atmósfera se sentía densa, como si una tormenta se gestara en el horizonte. Miguel, un hombre de manos fuertes, marcado por la vida y el sacrificio, no podía imaginar que esta sería la reunión que cambiaría todo. Estaba a punto de enfrentarse a un dilema que pondría en jaque todas sus creencias y valores. Mientras los primeros intercambios de palabras llenaban el aire y todos se servían las porciones que con tanto amor había preparado, Ana, su nuera, se mostraba inquieta. El brillo en sus ojos parecía esconder un secreto, un peso que se sentía en cada gesto. Miguel la observaba, su corazón latía con fuerza, preguntándose qué le pasaba. No era la primera vez que Ana se sentaba a la mesa, pero había algo diferente en su postura, en su expresión. Era como si las enchiladas, tan llenas de amor, no pudieran ahogar la verdad que la joven estaba a punto de soltar. Con un hilo de voz, Ana rompió el silencio. «Quiero contarles algo, sobre mi familia». Su frase quedó suspendida en el aire, y Miguel sintió que el estómago se le anudaba. Las palabras parecían incrustarse en su mente. Su hogar, construido sobre el sudor y la humildad, era un refugio de amor. ¿Qué pasaba si el universo de su nuera era diametralmente opuesto al de su propia familia? A medida que Ana relataba su historia, la tensión crecía. Provenía de una familia adinerada, llena de expectativas y presiones. Miguel, quien siempre había inculcado en sus hijos el valor del trabajo arduo, se sentía desgarrado. La vida de privilegios de Ana contrastaba con su propia existencia, cargada de sacrificios y esfuerzo diario. Innegablemente, ella era parte de su familia, pero esta revelación lo sumía en una nebulosa de preguntas. ¿Acaso había hecho todo en vano? A su alrededor, observaba las reacciones de mi hija y demás familiares, quienes ya comenzaban a murmurar. Miguel se encontraba dividido. ¿Había fallado al educar a sus hijos en la humildad? ¿Era un error haberles enseñado a valorar lo que realmente importa? Una tempestad de emociones lo invadía: rabia, confusión, desesperación. La mesa, que en un momento había sido símbolo de unión, había empezado a transformarse en un campo de batalla. Miradas de incomprensión se extendían como sombras, desgastando la armonía que se había forjado a lo largo de los años. La angustia lo envolvía con cada palabra que Ana compartía, y el peso de la situación se sentía tangible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel respiró hondo, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿Podía permitir que esta revelación rompiera la unión familiar? El sudor en su frente se mezclaba con pensamientos fragmentados de lo que significaba ser un pilar. El dilema se intensificaba a cada instante, y mientras los murmullos continuaban, el eco de su propia desilusión se fundía con la realidad que Ana había arrojado sobre la mesa. ¿Qué significa esto para nosotros, para nuestra familia? La pregunta resonó con fuerza en su mente, dejando una sensación de vacío en su pecho. Era un momento crítico, uno que podría definir su destino y el de su familia. Con cada latido, la incertidumbre crecía, dejando al lector preguntándose si Miguel podría encontrar la fortaleza para enfrentar esta verdad que lo marcaba, creando una expectativa insoportable por el desenlace inevitable. La tormenta que se había desatado en la mente de Miguel crecía en intensidad. La revelación de Ana no era solo un dato importante, y cada palabra resonaba como un eco de dudas y cuestionamientos en su interior. ¿Cómo había llegado su vida a este punto?
Miguel había dedicado su existencia a construir un hogar basado en valores de esfuerzo y amor, y de repente se cuestionaba si todo había sido en vano. La cena continuó, pero para él, el tiempo parecía haberse detenido. Las risas de sus otros familiares sonaban lejanas, casi como murmullos difusos que no lograban penetrar la niebla de su angustia. Las enchiladas, aún humeantes, se convirtieron en una metáfora del amor que había impregnado su hogar, pero que ahora se sentía disputado. La búsqueda de sentido se hizo su prioridad. En medio de la velada, Miguel sintió un impulso de interrumpir. «Ana, ¿por qué no nos habías contado esto antes?». La pregunta salió de su boca y quedó flotando en el aire, cargada de una mezcla de curiosidad y confrontación. Miguel no había reconocido ese lado de la vida de Ana, la presión de la riqueza y el privilegio. Era un mundo que parecía ajeno, pero que, sin embargo, ahora influía en la dinámica familiar. Ana lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. No sabía cómo. Siempre he querido formar parte de su mundo, que comprendas que soy más que solo la nuera del hombre trabajador que admiras. Mis circunstancias no me definen. He luchado para ser quien soy hoy, unida a esta familia. Miguel sintió un destello de empatía. Las experiencias de Ana, aunque diferentes, tenían su peso, y se dio cuenta de considerarla como un ser aislado de su contexto sería erróneo. Sin quererlo, su visión de la nuera se expandía, abriéndose a la posibilidad de que guardaba un trasfondo de lucha personal. Sin embargo, el dilema persistía. Su propia identidad, forjada en la resistencia y la humildad, comenzaba a chocar con la revelación. Miguel nunca había imaginado que su visión del éxito profesional y personal estuviera desafiada por la propia historia de Ana. Las ideas que negoció a través de los años, cada sacrificio, cada enseñanza, empezaban a tambalearse en el fondo de su ser. La cena concluyó sin que las diferencias se resolvieran por completo. La tensión latente entre ellos flotaba como un grupo de sombras. Tras la despedida, Miguel se quedó en la cocina, mirando las ollas vacías. Un silencio ensordecedor llenó el espacio, mientras luchaba por procesar la complejidad de la situación. «No puedo dejar que esto me consuma», pensó. Era el momento de actuar, de transformarse. Pero en lugar de buscar respuestas inmediatas, Miguel decidió que necesitaba entender más a fondo las capacidades de Ana, su mundo y cómo podían complementarse. Esto requeriría introspección y la voluntad de desafiar su propia manera de ver la familia, su propia historia. Los días siguientes transcurrieron en un vaivén de emociones, y al reflexionar sobre lo ocurrido, se dio cuenta de que desconectarse de su pasado podría abrirle nuevas puertas. Así, Miguel se propuso descubrir más sobre sí mismo y sus límites, explorando formas de aceptar las diferencias que había rechazado tan de golpe. Empezó a planear un viaje, no solo de descubrimiento, sino de reconexión. Quería entender verdaderamente a Ana, pero principalmente quería descubrir su propia esencia que había estado oculta tras sus propias construcciones. Al final del primer día de su búsqueda personal, se preguntó: ¿qué es lo que realmente busco aprender? ¿Qué parte de mí ha estado ausente en esta historia? Miguel se sentía en la encrucijada de una nueva vida, y las respuestas seguían eludiéndolo. Mientras tanto, se susurraba a sí mismo que el camino hacia el entendimiento comenzaba desde adentro. Pero la verdad latente aún lo esperaría, y él estaría listo para enfrentarla. Sin embargo, en la piel de esas preguntas, la inquietud palpitaba. ¿Sería capaz de reconciliar su pasado con el futuro que se le presentaba? La planeación del viaje ocupaba cada rincón de la mente de Miguel, como un rompecabezas que ansiaba ser completado. Se propuso visitar lugares que siempre había dado por sentado: la finca familiar donde había crecido, el taller que heredarían sus hijos, y sobre todo, aquellos rincones que atesoraban recuerdos que creía definitivos. Miguel comenzó a sentirse atraído por la idea de registrar su viaje en un diario. Cada página en blanco representaba una oportunidad para descubrir no solo la vida de Ana, sino también la suya propia, marcada por valores que a veces parecían erosionarse. Con cada palabra escrita, se asomaba a sus debilidades compartidas y a los miedos que lo habían acompañado. Pero también se sentía impelido a reconstruir, a trazar un camino hacia el entendimiento. En su búsqueda,
Miguel inició conversaciones con miembros de su propia familia, compartiendo sus inquietudes. Su padre, un hombre forjado en la batalla constante de la vida, lo escuchaba con atención, su mirada sabia y profunda. «Hijo», le dijo un día, «el verdadero valor de una familia radica en saber construir puentes, no muros. Ana no es tu enemiga, es una oportunidad para crecer». La respuesta de su padre resonó en él, otra pieza del rompecabezas, que al encajar, comenzaba a iluminar el sendero. Con cada día que pasaba, Miguel también se adentró en el mundo de Ana. Leía sobre su infancia, su historia y sus luchas, todo lo que había descartado por prejuicios previos. Las barreras que lo separaban de ella se desdibujaban poco a poco. La búsqueda de comprender su contexto lo empujaba cada vez más hacia un territorio desconocido pero necesario. El proceso revelaba que las diferencias eran, en esencia, oportunidades disfrazadas. El primer día real de su viaje llegó. Miguel decidió visitar la casa de Ana en su ciudad natal. Las calles estaban empedradas, llenas de rostros que parecían contar historias propias. ¿Cuántas veces habría pasado por allí sin detenerse? Observaba los edificios, las tiendas. Todo era nuevo y a la vez íntimo, como un viejo álbum de fotos que solo había hojeado en momentos de nostalgia. Al llegar a la casa de Ana, la tensión se hizo palpable. Era el momento de entrar en su mundo, de comprender realmente las dimensiones de su lucha y su éxito. Miguel se sentía expuesto ante la realidad que había ignorado. Llamó a la puerta, sintiendo cómo el aire se encontraba cargado de dudas y expectativas. Ana lo recibió con una sonrisa, pero en sus ojos había una chispa de incertidumbre. Se sentían como dos desconocidos en un viaje hacia lo desconocido. Mientras conversaban, comenzó a descubrir secretos familiares que lo hicieron cuestionar su propia capacidad de ver más allá de la superficie. Ana compartía historias de desafíos, de ser juzgada en un entorno que no siempre la aceptaba. En cada relato, Miguel hallaba paralelismos con su vida, la presión por expectativas, el deseo de aceptación y, sobre todo, el anhelo de ser genuinos a sí mismos. Este proceso de intercambio se convertía en un espejo en el cual ambos se estaban viendo por primera vez. Sin embargo, una pregunta se anidaba en su mente. ¿Sería suficiente este diálogo para derribar los muros que habían construido entre ellos? Miguel sabía que el camino por recorrer era largo, pero la posibilidad de reconciliación, de unión a través de la diversidad, era más real que nunca. Cuando la conversación tocó temas profundos, el ambiente se volvió tenso. Miguel sintió el deseo de aclarar sus intenciones, de expresar su compromiso con la familia que ambos compartían. Quiero que esto funcione, Ana. Quiero aprender de ti, y juntos encontrar un camino que haga posible unir nuestras historias. Pero antes de que ella pudiera responder, un mensaje inesperado interrumpió el momento. Era un alertante mensaje que podía cambiar el rumbo de todo lo que acababa de descubrir, y la tensión se hizo palpable en el aire. ¿Estaría realmente listo para lo que estaba a punto de enfrentar? Miguel contempló el brillo de la pantalla de su teléfono. La notificación parecía una sombra lanzada sobre la conversación que había comenzado a florecer entre él y Ana. Un impulso incontrolable lo llevó a revisar el mensaje, y la lectura de esas pocas palabras lo dejó helado. Necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber. Aquella frase resonó en su mente como un eco, mientras su corazón latía con fuerza. El aire se volvía denso a su alrededor. Las paredes de la casa de Ana parecían cerrarse. ¿Qué más podía ocultar? Miguel enfrentó una oleada de emociones que lo empujaron entre el miedo y la curiosidad. Había pasado tanto tiempo intentando conectar con ella, solo para que una nueva incertidumbre se interpusiera entre ellos. Ana, al notar su alteración, tomó un respiro profundo. Es sobre mi familia, Miguel. Hay secretos que pueden cambiarlo todo. El tono de su voz, lleno de una mezcla de ansiedad y valor, despertó en él una comprensión súbita. Este podía ser un momento definitorio. Sin embargo, la idea de una revelación que pudiera afectar su relación y su propio viaje hacia la aceptación lo llenaba de inquietud. Mientras Ana se preparaba para hablar, Miguel sintió una presión creciente en su pecho. Su mente giraba en torno a la posibilidad de que todo lo que había empezado a construir se desmoronara. En ese instante, tomó una decisión consciente. No solo debía escuchar, sino que debía estar abierto a aceptar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Ana comenzó a compartir detalles de su pasado que nunca había revelado, historias que la habían formado y que la habían llevado a convertirse en la persona que era hoy. Narró cómo su familia había lidiado con la adversidad, con sucesos que iban más allá de lo que la mayoría de las personas podría enfrentar. Miguel escuchaba atentamente,
Cada palabra era como una pieza que encajaba en el rompecabezas de su vida. Recibí un mensaje de un familiar que no esperaba, confesó Ana. Su voz temblaba. Han habido malentendidos en torno a mi padre, algo que me ha perseguido toda la vida. Miguel sintió una mezcla de empatía y compasión. Ahora entendía que la lucha de Ana no solo era suya, era una carga que había heredado. Esta revelación encendió en Miguel una chispa de determinación. Era imperativo que no solo entendiera la historia de Ana, sino que se comprometiera a apoyarla. Se dio cuenta de que su deseo de unir sus caminos no podía depender de una revolución mágica en el pasado de ella, sino de compartir la carga del presente. Estoy aquí para todo esto, Ana. Quiero ser parte de tu historia, para que juntos podamos crear una nueva narrativa, dijo, alzando la vista con sinceridad. Su declaración salió como un susurro, pero cargado de una fuerza que sorprendió a ambos. Sin embargo, la sombra de lo desconocido aún pendía en el aire. Ana lo miró fijamente, y por un momento, habló de un secreto relacionado con su familia que podía poner su relación en una encrucijada. No estoy segura de cómo me enfrentarán cuando se enteren que estoy aquí contigo. Puede que se interpongan entre nosotros. Miguel sintió que el terreno se movía bajo sus pies. La incertidumbre de lo que se venía le apretaba el corazón. Había llegado a un punto en el que su propia determinación sería puesta a prueba. Sabía que este momento podía afectar todos sus planes, su voluntad de remodelar su vida. Y aún había un camino por delante que podía ser arduo. Mirando a Ana, sintió que la tensión en sus hombros crecía. Se preguntó si estaba verdaderamente preparado. Pero en ese instante, la palabra crecer resonó en su mente con más fuerza que nunca. ¿Podría este desafío resultar en la evolución de ambos? En el fondo, una parte de Miguel gritaba por más respuestas, por las verdades que estaban ocultas. La búsqueda de conexión estaba a punto de recibir un giro que podría ser la clave para entender finalmente a Ana, y consigo mismo. Pero primero debía enfrentarse a las verdades que yacían a las puertas de su nueva vida. Con una nueva determinación en su voz, Miguel preguntó: ¿Cuál es el secreto, Ana? Estoy listo para saberlo. La respuesta, sin duda, definiría el próximo capítulo de su vida y su relación. Ana respiró hondo, como si recogiera todo el valor que le faltaba. Y Miguel, sintiendo la carga de ese silencio, se centró en su aliento. La respuesta que estaba a punto de dar podría alterar no solo su relación, sino también su propio sentido de sí mismo. A medida que las palabras se acumulaban en la punta de su lengua, Miguel sintió un torbellino interno que amenazaba con sacudirlo. Mi padre no es quien dices que es. Hay un aspecto de su vida que siempre ha estado oculto de mí. La voz de Ana temblaba, pero había en ella un destello de resolución. Ayer recibí un mensaje de un primo que nunca conocí. Me habló de una familia que ni siquiera sabía que existía. Miguel sintió que su corazón se aceleraba al escuchar esas palabras. El deseo que había cultivado de ser el apoyo incondicional de Ana, ahora se cuestionaba por la posibilidad de su mundo y su identidad tambaleándose. El peso de esta revelación lo hizo reconsiderar no solo su papel en la vida de Ana, sino también su trayectoria personal. Esto cambia todo entre nosotros, Miguel. Pueden tener una visión, y ellos no quieren que me acerque a ti. Tienen un relato sobre mi padre que podría destruir lo que hemos construido, dijo Ana, los ojos llenos de intensidad. Aquí surgió un dilema personal que Miguel no había anticipado. Debería elegir el camino de la lealtad hacia Ana y alejarse de cualquier conflicto, o plantarse firme y celebrar lo que estaban construyendo. La situación se complicaba aún más. Miguel no solo desafiaría a una nueva familia para estar al lado de Ana, sino que también tendría que lidiar con la carga emocional de una historia enredada en secretos. Ana, mientras tanto, parecía perdida en sus pensamientos. Miguel podía ver cómo la ansiedad podía llegar a devorarla. Entonces decidió actuar. Ana, vamos a enfrentarlo juntos. No voy a dejar que su historia decida la nuestra, le respondió, tratando de contagiarle su determinación. Sin embargo, su propia inseguridad tocó a su puerta. ¿Qué tal si no están dispuestos a aceptar que estamos juntos?
¿Y si todo se vuelve en nuestra contra? Su voz, aunque firme, resonaba con una vulnerabilidad que fue difícil de ocultar. Había un elemento de miedo a perder no solo a Ana, sino también su propio sentido de pertenencia. El tiempo parecía transcurrir lentamente, y se le ocurrió que tal vez había algo en la historia perdida de Ana, que no solo la afectaba a ella, sino que también podía hablar de él. Necesito saber más de esto. Tu historia no acaba con esos secretos. Debo entender cómo puedo apoyarte. ¿Cómo puedo ayudarte a enfrentar esto y salir fortalecidos? Miguel se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad no sería un camino lineal. Pero los desafíos podrían llevarlos a un nuevo destino, si sabían navegar juntos por las tormentas. Ana lo miró, y por un instante, Miguel vio cómo se le iluminaba el rostro, ofreciéndole una chispa de esperanza. No sé qué harán mis familiares, pero sí sé que quiero pelear por nosotros, no importa lo que venga. Esta declaración grabó un nuevo propósito en el corazón de ambos, la lucha por una relación que prometía significado y crecimiento. Al mismo tiempo, la realidad de su situación aún pendía en el aire, como un hilo que podría cortarse en cualquier momento. Esto provocó en Miguel una oleada de introspección. Su viaje personal estaba entrelazado con el de Ana, de una manera que nunca había imaginado. Mientras la conversación proseguía, las sombras del pasado se confrontaban con la luz del presente, y Miguel se sentía más dispuesto que nunca a tomar riesgos. Había algo positivo en la incertidumbre, un futuro que desafiaba su valentía, pero también su potencial para crecer. Pero el siguiente paso es vital, pensó Miguel con determinación. Debo prepararme para lo que viene, no solo para enfrentar a la familia de Ana, sino para descubrir quién soy en relación a ella. Esa resonancia lo empujó a preguntar: Ana, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre ellos? Y más importante, ¿cómo podemos aprender a navegar en este nuevo territorio juntos? Mientras la conversación avanzaba, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. La decisión que tomarían pronto podría definir el rumbo no solo de su relación, sino de sus identidades por separado. El eco de la incertidumbre lo acompañaba, pero más allá de todo, Miguel estaba determinado a avanzar, aunque el futuro permanecía envuelto en niebla. La mañana se desvanecía entre sombras y luces inciertas, cuando Miguel sintió el peso de la historia que compartían. Decidido a no dejarse arrastrar por el nivel de incertidumbre que emanaba de Ana, enfocó su mente en el futuro y las estrategias que podrían desplegar para afrontar la familia desconocida de ella. Había aprendido, a lo largo de los años, que cada conflicto tenía el potencial de ser un catalizador para la evolución personal, y esta situación no era diferente. Ana, aún con el run-run de la revelación resonando en sus pensamientos, parecía aturdida. Miguel se preguntaba si ella había descifrado la magnitud de lo que implicaba. En un momento crucial como este, el entendimiento personal de la identidad se tornó esencial. Por lo tanto, en lugar de ceder al pánico, Miguel decidió compartir sus propias inseguridades. Mira, empatizo con lo que sientes. También me siento perdido. Pero creo que en lugar de permitir que el miedo nos consuma, podemos utilizarlo como una brújula. No solo debemos descubrir quiénes son ellos, sino quiénes somos nosotros al enfrentarlos, propuso Miguel, un brillo de resolución cruzando su mirada. Ana asintió lentamente, pero una sombra de duda aún oscurecía su rostro. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes frente a ellos? Su voz temblaba de ansiedad. Era la vulnerabilidad de Ana la que despertaba en Miguel un sentido de responsabilidad renovado. Entonces seremos fuertes juntos, dijo, las palabras fluyendo con la certeza que él necesitaba. Era un momento de conexión emocional, y Miguel comprendió que cada desafío al que se enfrentaban afectaba su desarrollo individual y colectivo. La fuerza de su apoyo podría ser el anclaje que ambos necesitaban. Dándose cuenta de que su camino hacia adelante no podía limitarse solo a la reacción, Miguel se propuso crear un plan. Si la familia de Ana traía consigo una historia enredada en secretos,
Era fundamental obtener más información. La ambigüedad podía transformarse en una fortaleza si aprovechaban la curiosidad y la determinación. Debemos investigar más sobre ellos, conocer sus costumbres, valores y comportamientos. Tal vez podamos desentrañar la verdad que se oculta, sugirió. La idea parecía revitalizar a Ana, cuya mirada comenzó a resplandecer nuevamente. Miguel se sintió aliviado. Incluso en medio de la tormenta, había esperanza. Sin embargo, una parte de él aún luchaba con la vertiginosa idea de lo que podría suceder. ¿Había potencial en las revelaciones que podrían conducir a un crecimiento personal auténtico o se verían atrapados en un conflicto sin salida? Necesito encontrar una forma de canalizar este desafío en mi propio crecimiento, pensó. En su mente, Miguel comenzó a elaborar estrategias no solo para enfrentar la familia de Ana, sino también para explorar áreas de su vida que había dejado descuidadas. Tomar esta situación como una oportunidad no solo significaba apoyar a Ana, sino también enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Ana, dándose cuenta del cambio en su determinación, comenzó a vislumbrar el potencial de su unión. ¿Y si al final esto también me revela algo sobre mí misma que no sabía?, se preguntó en voz alta. Exactamente. Podemos construir algo nuevo juntos. Esta es nuestra oportunidad de crecer, de desafiar lo que hemos conocido. La animó Miguel, sintiendo cómo sus propios miedos se volvían más manejables al compartir esa visión. Mientras comenzaban a delinear un plan en su mente, Miguel sintió que la tensión se transformaba lentamente en una energía más productiva. Pero justo cuando la conversación tomaba un rumbo esperanzador, un mensaje de texto irrumpió en su pequeño refugio de impulso. Era un contacto desconocido y un nombre del pasado que podría cambiarlo todo. ¿Quién es este?, se preguntó, el alboroto en su pecho regresando con un golpe de incertidumbre, reconociendo que el camino hacia adelante podría estar cargado de más sorpresas de las que habían anticipado. Una vez más, el destino se preparaba para jugar sus cartas. Miguel examinó la pantalla del teléfono con una combinación de curiosidad y ansiedad. El nombre que apareció le era familiar, casi olvidado, como un eco de un tiempo que preferiría mantener a distancia. Inhaló hondo, sintiendo cómo la presión del momento se instalaba en su pecho. Era un contacto del pasado, Teresa, una vieja amiga del colegio, cuya presencia había sido un catalizador de varios de sus propios dilemas. No puedo ignorarlo, necesito saber qué quiere, pensó, mientras una mezcla de determinación y recelo se apoderaba de él. Ana, comenzó, con el teléfono aún en mano, creo que debo responder a esto. Puede que tenga información sobre tu familia que no podemos pasar por alto. La incertidumbre en el rostro de Ana le hizo sentir un nuevo y renovado sentido de compromiso. No se trataba solo de ella, sino también de su propia historia, de cómo cada decisión giraba en torno a su desarrollo personal. Mientras Ana se acomodaba en el sofá, Miguel se sintió absorto en su mundo interno. Esta situación, intensa y desconcertante, era también una oportunidad. Al pulsar el botón de respuesta, se dio cuenta de que estaba tomando un riesgo calculado. Su mente avanzó a 1000 por hora, imaginando todas las cosas que Teresa podría revelar. Pero había algo más, un temor profundo, una inseguridad sobre lo que podría sacar a la luz. «Hola, Teresa», dijo al contestar, intentando mantener un tono neutral. La voz de su ex compañera resonó con familiaridad, tensa pero cordial. «Hola, Miguel. Lamento la sorpresa, pero necesito hablar contigo. Es sobre Ana y su familia», comenzó ella, claramente apremiante. Miguel sintió cómo la intriga se dibujaba en su expresión, consciente de cada palabra tendría eco en el futuro de su relación. Colocándose en una postura mental de escucha activa, Miguel se dio cuenta de que debía abordar esta conversación con el mismo enfoque que había decidido tomar con Ana. Cada palabra tenía peso, y podría ser una herramienta para su evolución conjunta. El potencial de revelaciones incompletas podía convertirse en un trampolín para el crecimiento. Estamos ante un camino lleno de incertidumbres, pero a veces corremos el riesgo de descubrir aspectos de nosotros mismos que no conocíamos. Este podría ser ese momento, reflexionó,
mientras escuchaba las palabras de Teresa, la mente trabajando frenéticamente para hilvanar un plan. Al finalizar la llamada, Miguel se sintió abrumado. Teresa le había compartido información crucial, secretos que pondrían la luz sobre la familia de Ana, pero también traían consigo un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Era un terreno peligroso en su desarrollo personal. El conocimiento siempre viene acompañado de responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer, Miguel?, preguntó Ana, sus ojos fijos en él, repletos de preguntas y temor. Debemos enfrentar esto de frente, pero también debemos decidir cómo nos afectará. No podemos permitir que el pasado nos defina. Este es un momento de transformación para nosotros, respondió, sintiendo que cada palabra se llenaba de un sentido renovado de propósito. Miguel se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión, no solo en su relación con Ana, sino en su propio viaje hacia la autocomprensión y el empoderamiento. Sin embargo, al final de la conversación, una sombra de duda persistía. Miguel sintió que, al destino de Ana, lo acompañaba algo que podía amenazar no solo lo que habían construido juntos, sino también la esencia de su identidad misma. Mientras se preparaban para el siguiente paso, Miguel comprendió que su desarrollo personal estaría íntimamente ligado a cómo manejaran este nuevo desafío. La incertidumbre era abrumadora, pero se preguntó, ¿está listo para la próxima revelación sobre quiénes somos realmente? La tensión se volvió palpable en el aire, como si estuvieran al borde de una montaña emocional, listos para enfrentar el descenso. Pero justo antes de que pudiera formular un plan más claro, recibió otro mensaje, esta vez de la misma Teresa. Miguel, hay algo más que debes saber. La inquietud aumentó mientras una oleada de emociones amenazaba con arrastrarlo hacia lo desconocido, y la historia de Ana y su familia comenzaba a desenredarse ante sus ojos. La noche se deslizaba lentamente por las rendijas de la ventana, y la atmósfera en la sala se tornó densa. Miguel miraba a Ana, buscando en sus ojos respuestas que él mismo no tenía. La revelación de Teresa pendía sobre ellos como un hacha lista para caer. La duda lo consumía, pero en su interior también brotaba una semilla de ambición. Este era su momento para demostrar que no solo era un par de manos dispuestas a ayudar, sino un hombre capaz de enfrentar la complejidad de su vida y sus emociones. Debemos prepararnos para lo que venga, declaró Miguel, notando la crispación en su propia voz. A pesar del temor que lo invadía, sabía que la acción era su única opción. Sin un mapa claro, se vio obligado a buscar la guía dentro de sí mismo, una travesía por el laberinto de su propio desarrollo personal. Se levantó y comenzó a recorrer el salón, cada paso resonando con la tensión acumulada. Era un momento de verdad. Necesitaba que Ana supiera que podía contar con él para cualquier situación. Estamos juntos en esto, pensó, intentando calmar el concepto de incertidumbre que orbitaba en su mente. Ana lo seguía con la mirada, su ceño fruncido delatando su ansiedad. ¿Y si lo que descubramos nos separa aún más? La pregunta retumbó en el aire, como un desafío a su compromiso. Miguel se detuvo, sintiendo que era esencial responder con honestidad. Puede que lo que venga sea difícil, empezó, pero cada desafío que enfrentamos nos da la oportunidad de redefinir lo que somos. El desarrollo personal es así. A veces hay que lidiar con el dolor para crecer. Su voz se tornó más firme, y en ese instante se dio cuenta de que estaba siendo más fuerte de lo que había imaginado. Ana asintió lentamente, las sombras de sus dudas pareciendo disiparse, aunque no completamente. Pero, ¿qué tal si no estamos preparados?, cuestionó de nuevo, su vulnerabilidad palpable. Miguel se enfrentó a sus miedos, a la inseguridad que había invadido sus decisiones durante años. ¿Por qué le aterraba el cambio? Era la estrella que siempre había guiado su vida, la búsqueda de la estabilidad, la búsqueda de lo predecible. Era hora de despojarse de esos temores. El miedo a lo desconocido debe ser nuestra fuerza, Ana. Este puede ser el inicio de algo que nos dé claridad sobre nosotros mismos. Con la verdad, seremos más fuertes. Mientras pronunciaba esas palabras, una chispa de convicción iluminó su interior. Tras un momento de reflexión, decidió que era tiempo de contactarse nuevamente con Teresa. Su mensaje había sugerido que la otra parte de la historia aún debía ser revelada. «Vamos a llamarla», propuso, preparado para afrontar la inseguridad de las palabras que fluirían a partir de esa conversación. «¿Estás seguro?», preguntó Ana, su tono aún cargado de dudas, pero Miguel percibió la vibración de su voluntad. «Sí, estoy seguro.
Esto puede ser un punto de cambio para nosotros. Miguel respiró profundamente y marcó el número. Cada tono que sonaba aumentaba su ansiedad, pero también su determinación. Estaba a un paso de un nuevo aprendizaje, una nueva comprensión sobre quiénes eran y sobre lo que podían convertirse, juntos. Cada llamada, cada conversación, se tejía en su esencia, en su desarrollo personal. La voz de Teresa, al otro lado de la línea, sonó tensa, pero expectante. Miguel, gracias por devolver la llamada. Lo que tengo que decirte es importante. Las palabras se apoderaron de la conversación, y Miguel sintió como el peso del momento lo envolvía como una manta pesada. En aquel instante, la pregunta existencial surgió de su interior. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría? La tensión se hacía insoportable, como si estuvieran a punto de destapar un frasco lleno de secretos, cada uno capaz de transformar sus vidas irrevocablemente. «Estoy listo para escuchar, Teresa», respondió Miguel. La respuesta resonó en su mente como un mantra, una afirmación de su compromiso con el proceso de su transformación. En ese momento, su corazón latía en sintonía con una fuerza renovada. ¿Qué secretos de Ana y su familia estaban a punto de salir a la luz? ¿Podrían estos alimentarse de la fragilidad y la fortaleza que llevaba consigo? Las palabras de Teresa, cargadas de promesas y misterios, estaban por revelar un futuro inesperado. La voz de Teresa resonó al otro lado de la línea, como si cada palabra cargara un peso emocional que retumbaba en la mente de Miguel. «Tienes derecho a saber la verdad, Miguel. Ana no es quien parece ser, ni su familia tampoco. Hay cosas que han permanecido en silencio durante demasiado tiempo». Al escuchar esas palabras, la adrenalina recorrió el cuerpo de Miguel como un torrente incontrolable. La incertidumbre de su situación anterior se transformó en un torbellino de emociones. La revelación lo golpeó como una ola. La ambición de descubrir más se mezcló con el temor de desencadenar complicaciones aún mayores en su vida. «¿A qué te refieres, Teresa?», inquirió, intentando mantener un tono sereno, aunque su voz resonaba con una tensión apenas contenida. «Necesito que estés preparado. Ana ha lidiado con algo que la ha marcado profundamente. Su familia lleva secretos que, de ser revelados, podrían cambiar todo», continuó Teresa. La mente de Miguel empezó a formular preguntas más profundas. No solo estaba en juego su relación con Ana, sino su propia visión de su futuro. Aquí, ante la oportunidad de enfrentar sus miedos, Miguel se sintió atrapado entre el deseo de la verdad y la necesidad de proteger aquello que, hasta ese momento, había construido a su lado. Mientras la conversación se desarrollaba, su corazón se tornó un campo de batalla emocional. Siempre he creído en la transparencia, en enfrentar juntos cualquier verdad, pero ¿será este el tipo de verdad que pueda unirnos o separarnos de forma irreparable? Pensar en la posibilidad de la ruptura lo llevó a un lugar oscuro, uno donde había pasado mucho tiempo en su vida. Lo que quiero decirte, Miguel, es que no estoy aquí para juzgar a Ana, solo quiero que todos tomemos decisiones informadas, dijo Teresa, y con esas palabras lo empujó hacia una responsabilidad que Miguel no había buscado. Se sintió responsable no solo de sí mismo, sino también de Ana y del impacto que sus decisiones tendrían sobre su futuro. Con un profundo suspiro, Miguel sintió que tenía que ser proactivo. «Teresa, te agradezco por ser honesta. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que Ana y yo enfrentemos esto juntos. No hay vuelta atrás». Su decisión lo llenó de una oleada de confianza. Al fin estaba poniendo su desarrollo personal en el centro de la ecuación. Al colgar, se giró hacia Ana, cuya preocupación estaba grabada en su rostro. «Teresa ha compartido algunas cosas. We need to talk». La firmeza en su voz tomó por sorpresa a Ana, pero en su mirada se reflejaba una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. «¿Qué te dijo?», preguntó Ana, sus ojos capturando cada matiz del cambio en Miguel. Esa mirada compartida fue como un reflejo de su relación, y Miguel se dio cuenta de que a partir de entonces deberían construir su futuro en base a honestidad y valentía. Las palabras de Teresa resonaban en su mente. Miguel sabía que con cada conversación, cada revelación, se acercaban a un precipicio del cual no podían retroceder. «Miguel, si hay algo que necesitas saber, no dudes en preguntarme», dijo Ana, su voz más fuerte, como si su determinación creciente compensara su vulnerabilidad previa. Esa afirmación fue un atisbo de la nueva dinámica que se estaba forjando entre ellos. La verdad, por dura que sea, puede ser el principio de un cambio real, pensó Miguel,
sintiendo que finalmente había comenzado a rasgar la piel de la incomodidad que lo había envuelto durante tanto tiempo. La conversación con Ana se sentó en los cimientos de su desarrollo personal. Los nuevos cimientos ahora podían sostener la complejidad de la vida, pero un temor latente aún acechaba en su interior. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar la verdad que lo aguardaba? Esa revelación que podría no solo cambiar su percepción de Ana, sino su visión misma de sí mismo. Con el corazón palpitante de anticipación y espanto, Miguel se preguntó qué secretos guardaba realmente Ana, y cómo afectarán no solo su relación, sino el destino que ambos habían empezado a construir juntos. Miguel se encontraba al borde de un abismo emocional, mirando hacia abajo a un futuro incierto, mientras su mente giraba en torno a las palabras de Teresa. La verdad, esa aliada temida, siempre había sido una carga y un alivio a la vez. La revelación sobre Ana y su familia ahora lo obligaba a enfrentar no solo los secretos ajenos, sino también sus propios demonios. En un esfuerzo por tomar las riendas de la situación, se sentó frente a Ana y le dirigió una mirada intensa. Necesitamos ser claros, Ana. Lo que Teresa me dijo puede cambiarlo todo. Debemos ser sinceros el uno con el otro y contigo mismo. No podemos permitir que los secretos nos dividan. A medida que la conversación fluía, Miguel se dio cuenta de la magnitud de lo que estaban enfrentando. Las palabras de Teresa daban un giro radical a la narrativa que habían comenzado a construir. Lo que había empezado como un pacto de comprensión y unión, ahora se traducía en un enfrentamiento con la propia identidad de Ana. El potencial de un nuevo camino estaba presente, pero todavía era un área llena de interrogantes. Ana, con su corazón palpitante, tomó aire. ¿Qué tan lejos puede llegar esta verdad, Miguel? Siempre he anhelado mostrarte quién soy realmente, pero ahora siento que puede que te aleje de mí. Sentir la angustia en su voz hizo que Miguel se sintiera más decidido que nunca. No necesariamente, Ana. La verdad puede ser el principio de algo más grande que ambos. Te prometo que si elegimos el camino del entendimiento, creceremos juntos. Se dieron cuenta, en ese momento, que sus estructuras familiares, tanto las visibles como las ocultas, necesitaban ser desmanteladas para permitir un crecimiento verdadero. Miguel comprendió que el verdadero desarrollo personal no solo implica enfrentar los desafíos, sino también abrazar las realidades de los demás. Con determinación, decidieron investigar la historia detrás de los secretos. Fue una búsqueda valiente y extraordinaria. Ana compartió recuerdos fragmentados que guardó hasta entonces. La figura de su padre, en lugar de ser un simple representante de opulencia, se reveló como un hombre cargado de luchas y traumas. Miguel sintió converger las historias de sus vidas. Ambos llevaban en sus espaldas el peso de expectativas ajenas, desafíos que habían moldeado su esencia. Las semanas siguientes transcurrieron entre conversaciones, exploraciones y descubrimientos. Juntos se sumergieron en el contexto familiar de Ana, visitaron lugares donde las raíces de su historia estaban sembradas, y a medida que lo hacían, cada revelación se convertía en una capa de conexión más profunda entre ellos. Miguel comenzó a entender que el privilegio no define a las personas, sino que es cómo se enfrentan a sus circunstancias y desafíos. La lucha de Ana le enseñó que el verdadero espíritu de lucha es universal. Una tarde, mientras el sol se desvanecía tras las montañas, Miguel y Ana se sentaron juntos en una colina. ¿Sabes algo, Ana?, comenzó él, su voz llena de sinceridad. He aprendido más sobre mí mismo en estas semanas que en toda mi vida. Tu historia me ha hecho cuestionar mis propios valores y lo que realmente significa el éxito. Ana lo miró, sus ojos despejados de miedo y llenos de esperanza. Y yo he aprendido que podemos construir un legado diferente, Miguel. No estoy atada a mi pasado. Lo transformo en algo significativo al compartirlo contigo. La conexión entre ambos se había fortalecido. La carga emocional que antes los separaba, ahora se estaba convirtiendo en un puente hacia nuevos horizontes. Miguel sintió en su interior que estaban pasando de una narrativa de secretos a una de confianza y autenticidad. La relación que estaban forjando era más fuerte, más rica por cada desafío enfrentado. Finalmente, cuando sintieron que estaban listos, decidieron tener una conversación con la familia de Ana. Era tiempo de dar un paso firme hacia adelante, de establecer un nuevo terreno. Miguel sintió el calor en su pecho mientras revisaba las palabras con las que abordaría la situación. No seremos un producto de nuestro pasado. Lo que construimos hoy decide nuestro futuro. El encuentro fue difícil, pero valiente. Frente a los familiares de Ana, Miguel se armó de valor y compartió su compromiso con ella y su historia. Las palabras enunciadas estaban tejidas con la firmeza de un hombre que había enfrentado y superado sus miedos.
El tiempo pasó y las tensiones comenzaron a desvanecerse gradualmente. Cada miembro de la familia mostró matices de comprensión y aceptación que sorprendieron a Ana. Miguel se convirtió en el apoyo que ella había deseado y al mismo tiempo encontró en sí mismo un nuevo sentido de identidad, integrando no solo sus experiencias pasadas, sino también las de Ana. Después de la acalorada conversación, Ana le tomó la mano a Miguel. «Me siento más cerca de ti que nunca. Gracias por acoger y enfrentar lo que me asustaba». Aquellas palabras grabaron un significado profundo en Miguel. Sabía que habían logrado mucho más que reconciliarse con el pasado. Habían construido una base sólida para el futuro. En el final de su jornada, Miguel no solo había hallado la conexión con Ana que tanto buscaba, sino que se había transformado en el hombre que siempre ambicionó ser, un compañero basado en la comprensión, la empatía y el amor auténtico. Esta experiencia no fue simplemente un capítulo en su vida, fue el comienzo de un nuevo camino, en el que tanto Miguel como Ana aprendieron a trascender sus historias familiares, abrazando juntas la esperanza en un futuro brillante. Los ecos de su transformación comenzaban a resonar con fuerza, y la conexión que habían cultivado se convertía en el hilo esencial de sus vidas. La confianza, la sinceridad y el amor compartido les aseguraban que su viaje hacia adelante sería, sin duda, extraordinario. La certeza en su corazón era clara: el pasado no definiría su futuro. Habían logrado superar las barreras de sus respectivas historias, y en la revelación de Numera de uno a otro se consolidó su legado. Así, en ese espacio compartido, Miguel y Ana se sintieron preparados para enfrentar lo que viniera, juntos, dejando atrás los ecos del pasado y abrazando la promesa de lo que estaba por llegar. ¿Y tú, crees que los secretos del pasado pueden revelar más de lo que realmente somos? Si te ha gustado esta historia de transformación y crecimiento personal, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y contáctanos con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.